Bienvenidos a otro video más, yo soy Genkashi Mafuna. Neon Genesis Evangelion, un anime que la primera vez que vi sentí que era algo pretencioso por tener tantos elementos esotéricos que no terminan de tener una relevancia directa, y además de que veo que la gente lo tiene en un pedestal, sobrevalorándolo algunas veces. Pero entonces, ¿qué es lo que hace tan bueno este anime? Ah, sí, ya me acordé, es por su buena trama. Por lo que me propuse buscar buenas razones para tirarle basura, pero mientras buscaba tantos motivos, encontré al final que no tenía sentido tirarle basura a algo. Aunque eso me hiciera estar en el radar como el tipo que odia Evangelion, en realidad yo no soy así. ¿Cuándo me convertí en una persona que odia cosas solo porque a la gente les gusta? ¿Cuándo me convertí en un amargado que tiene repulsión por la sociedad? ¿Quién soy yo para hacer eso? ¿Soy alguien que nadie conoce? ¿Soy real o acaso mi existencia se define por la percepción de las otras personas? Si Dios no es real, ¿por qué nadie cree o sabe de su existencia? Entonces, si nadie sabe quién soy y no saben de mi existencia, ¿significa que no soy real? ¿Qué es ser real? ¿Las personas son reales? Para la gente que no conozca Evangelion, lo cual dudo mucho, pero por si acaso, Neon Genesis Evangelion es una serie anime creada por el estudio Gainax y dirigida por Hideaki Anno, siendo del año de 1995 y perteneciente a los géneros de ciencia ficción, seinen, mecha, psicológico, postapocalíptico y filosófico. La historia de la obra se sitúa en un mundo futurista en el que una organización paramilitar llamada NERV protege a la humanidad de los ataques de seres de origen extraterrestre llamados ángeles, por lo que buscando una manera de protegerse, se crearon diferentes modelos mechas humanoides llamados Evangelion, o mejor conocidos por sus nombres clave, EVAs. Lo que hace especial a esta serie es el mensaje que trata de dar a sus espectadores. Sin embargo, la manera en que lo hacen no es lo suficientemente entendible, por lo que bastantes personas se vieron prontamente intrigadas por desentrañar lo que quería darnos a entender con un final de ese estilo. Aunque originalmente el anime no se tenía planeado que acabara de esa forma, ya que fue cancelado y se acabó el presupuesto y se hizo lo que se podía con lo que se tenía. Seguramente sin ese final la serie no sería lo mismo. Algo que también sería decisivo para hacer a la serie algo diferente a los animes de ese entonces, tendría que ver con el simbolismo y las 1001 referencias religiosas que tiene a lo largo del anime. Es bastante irónico ver que mucha gente repudia la religión católica y que digan que Evangelion es uno de sus animes favoritos, cuando claramente gran parte de la serie es una analogía a esos relatos. Si no, ¿de dónde vendría ese nombre tan curioso? Y no es un secreto que Hideaki Anno es una especie de fan de las cosas religiosas, pero yo creo que en realidad es algo más allá que solo eso, ya que las referencias religiosas no es el verdadero punto de la historia. Es innegable el impacto que Evangelion ha tenido en la cultura pop, pero mientras veía algunos videos sobre Evangelion, recuerdo que había uno que decía que los diseños de los mechas, robots o EVAs habían sido hechos para que a la gente no les gustara o para que no fueran comercializables y se hicieran figuritas, lo cual sorprendentemente salió el tiro por la culata. Si eso que pienso es real, significa que al tipo que creó este anime, obviamente estoy hablando de Hideaki Anno, pues básicamente le explotó en la cara su creación. Por Dios santo, literalmente venden de todo, creo que incluso hasta estatuas tamaño real de los personajes. El punto es que el creador llegó a decir que se inspiró en su depresión para realizar la serie, y es que no sé qué clase de persona en el mundo tomaría las cosas que lo hacen sentir mal, y haría algo con todo eso, además de que lo más enfermo sería que a la gente les gustara. Ah, sí. Bueno, en realidad ese tipo de cosas de plantear tus pensamientos sobre alguna obra no es nada nuevo, y mucho menos algo que no se haya visto antes, debido a que hasta cierto punto es algo catártico para el ser humano el poder expresar lo que siente o piensa, aunque a nadie le importe o te hayan preguntado. Siendo de esa forma, entonces podemos suponer que Hideaki Anno se sentía de cierta forma incomprendido y no sabía de qué manera podría hacer que la gente entendiera cómo se sentía. Es así que se siente como una especie de grito de ayuda, bastante disfrazado en cierto punto, y tan solo hay que pensar que en Japón, siendo un país en donde no se da mucho la socialización o el pensamiento único, ya que la gran mayoría es un pensamiento grupal, por lo que si no te logras adaptar, puede que el sentimiento de soledad
sea algo más familiar en esos casos. Si asociamos esos hechos a la misma serie y tomamos en cuenta al protagonista, induzco que la serie, o al menos lo que trataba de dar a entender Hideaki Anno, es que esa soledad que sientes es difícil de superar cuando no sabes cómo dejar de estarlo. Lo que desencadena el problema a veces lo vemos como algo a lo que le damos vueltas y vueltas, tratando de saber cómo fue que pudo ocurrir tal tragedia. Sin embargo, el problema sigue allí y tú puedes ignorarlo, pero tarde o temprano te vas a topar con él. Al final de la serie se puede entender que la última decisión la tiene un chico de 14 años quien no tiene claro ni siquiera quién es él. Es así como después de una charla interna, inspirada obviamente en el mismo Hideaki Anno, tienes la opción de dejar el mundo que se convierte en Fanta y dejar de preocuparte y simplemente unirte a los demás, lo que básicamente causaría que el mundo volviera a un caldo primigenio y volviera a empezar todo de nuevo, o simplemente aceptas que la humanidad es a veces egoísta, pero con un poco de empatía, algunas veces la vida podría ser mejor. La respuesta a esa decisión es de cada uno. Es por eso que Hideaki Anno deja un final tan ambiguo, y lo que sucede aquí es que Evangelion es casi un milagro. Durante la producción de la serie, hace un rato comenté que se le acabó el presupuesto, y en ese instante el director Hideaki Anno tenía muy pocas opciones. Lo único que tenía para ofrecer al mundo era una serie en donde terminó plasmando bastante de sus pensamientos, aunque ciertamente intentó también acabar con su vida subiendo a la cima de las oficinas de Gainax y esperar a que el viento y la gravedad hiciera el trabajo. Pero, ¿y si das un paso atrás, significa entonces que has escogido vivir? La conexión humana. Sin duda, múltiples veces en la vida anhelamos conectar o coincidir con alguien, y aunque algunas personas no sepan el cómo hacerlo, es a veces también muy difícil lograrlo. Dentro de la obra, ese es un punto que se alcanza a ver en todos los personajes. No tienen ninguna idea sobre cómo formar relaciones sociales, y cuando lo intentan, como en el caso de Misato, lo terminan haciendo por maneras erróneas. Como consecuencia de aquella desconexión viene la soledad. Admito que algunas veces cuando quiero tratar de coincidir con la gente es difícil hacerlo, y al final termino estando solo, llenando ese vacío con cualquier cosa. Pero, ¿cómo logras hacer entender a las personas cómo te sientes? Y al final, ese es el punto que el director quería hacer llegar a los espectadores. Muchas veces nos sentimos incomprendidos, no hallamos la manera de que la otra persona sepa cómo podemos sentirnos. Hoy en día, la soledad es uno de los fenómenos que la gente tiene, y lo que pasa es que muchos al sentirse solos se deprimen. Claro, siempre es muy fácil opinar y criticar, pero otras veces escuchar se vuelve difícil. Pienso que Hideaki Anno, al hacer sus personajes, se inspiró en sí mismo para que otras personas que se sintieran de la misma forma pudieran entender cómo se sentía en ese momento. Y parece ser que más allá de los colores neón y las chicas 2D, lo importante era que comprendieran lo que otra persona siente. Básicamente, la serie es un gran... Nadie me entiende... No, ya. Y aunque la verdad, al principio no me gustaba Evangelion, en realidad era la gente que spameaba por todos lados Evangelion. Era la creme de la creme. Pero, si soy sincero, no es para tanto. Admito que se ve todo el esfuerzo que tiene detrás y sinceramente, cuando veo Evangelion siento algo de nostalgia. Y es entretenido hasta cierto punto, y estoy muy sorprendido que a pesar de que una serie que haya salido en 1995 se siga vendiendo, y más aún sigan saliendo películas que tratan de explicar de una mejor forma lo que querían hacer en verdad. Sin duda vale la pena verla, pero no porque todo el mundo diga que lo tienes que ver, sino porque el esfuerzo y los sentimientos que tiene detrás de la obra hacen especial a la serie. Evangelion, más que ser un simple anime con un final raro, en realidad es una obra por lo que todas las personas involucradas dieron todo de sí mismos, hasta el punto en el que el productor de la serie acabó en la cárcel por evasión de impuestos, y es por eso que los últimos episodios tienen una animación limitada. Después de haber terminado el trabajo surgió el interés,
Pronto, casi como un milagro, el dinero apareció. La gente lo veía y el anime se convirtió en anime de cultura, todo un clásico de la animación. Hideaki Anno en entrevistas admite que le gustó haber trabajado en la serie, pero por otra parte también le disgusta verse reflejado. Y bueno, eso es muy entendible. En estos años, casi la gran mayoría de personas que conozco sienten un profundo odio hacia sí mismos. Pero no todos tienen algo que se haya vuelto un monstruo comercial gigante. ¿Se imaginan odiarte a ti mismo y que tu creación, teniendo esa parte de que odias de ti mismo, esté por todos lados? Diablos. Es así como lo único que tenía Hideaki Sensei era su obra y un presupuesto limitado. Pero con su esfuerzo lo terminó. Después de eso, muchos jóvenes deseaban más historias serias con personajes tridimensionales. Neon Genesis Evangelion marcó un antes y un después en la industria del anime. El mundo lo conoció y poco a poco aparecieron las referencias. Se le dio continuidad y sacaron más material. Poco a poco, lo que se pensaba que sería el final, se convirtió en el inicio de una de las franquicias más grandes y en el anime más vendido jamás creado. Básicamente, lo que en un inicio era una serie con personajes serios y un diseño bastante peculiar a diferencia de otras series de robots gigantes en ese entonces, el autor plasmó mucho de sus sentimientos, incluso hasta lo que odiaba de sí mismo, buscando alguna especie de catarsis. Lo que parecía ser algo común con personajes clichés, en realidad se volvió una oda a la depresión y muchas otras cosas, lo que desencadenaría en una franquicia que con los años consiguientes se volvería más grande y famosa, así como también se convirtió en un clásico de la cultura de la industria del anime, marcando un antes y un después, en la forma de hacer historias, atrayendo las miradas de personas. Así que, para concluir, Evangelion es un anime bueno en ciertos puntos, aunque no me gusta el final y tampoco las personas que recomiendan este anime. Pero sobre todo, Hideaki Anno tiene mis respetos, porque después de haber puesto todo en esa serie, cambiaría la industria del anime y que se vendería más que un helado en verano. Si te gustó el video, recuerda dar like, suscribirte, activar la campanita y comentar qué opinas, además de que puedes seguirme en mis redes sociales para insultarme o darme apoyo que a veces hacen falta. Pero recuerda que lo más importante de todo es que te ha hablado Genkashi Mafuna, mite kurete arigato, sayonara.